Hola amigos. Bueno, después de la celebración de ayer de mi cumpleaños, hoy me reintegro a mi hábito cotidiano de salir a conversar en movimiento. Entonces vamos a conversar hoy sobre cualquier cosa que se nos ocurra. Me gustaría que ustedes me señalaran en los comentarios si hay alguna cosa que les gustaría, algún tema que les gustaría que yo comentara al respecto. Un comentario que quería hacer hoy, porque en el programa de ayer hablé de la inteligencia artificial y quizás hice mucho énfasis en los grandes beneficios que yo veía venir, producto de la enorme productividad que puede traer la incorporación de la inteligencia artificial a muchas tareas cotidianas, a resolver muchos problemas en forma más eficiente. Hay grandes expectativas en el campo de la salud de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Descubrir la cura de muchas enfermedades, resolver muchos dilemas en el mundo genético, sintetizar mejores fármacos, mejores tratamientos del cáncer, probablemente hasta descubrir la cura del cáncer, descubrir cuál es el factor genético ambiental que produce el cáncer. Pero indudablemente, y también lo reseñé ayer, hay retos y hay peligros. Uno de los peligros, el más comúnmente citado, es que la inteligencia artificial tome control de muchos procesos sensibles para los humanos, ambientales, etc., y pueda producir grandes tragedias. Es decir, que el sistema de inteligencia artificial que controla una planta termonuclear o una planta eléctrica pueda volverse loco y utilizar algoritmos siniestros que puedan en un momento dado destruir instalaciones vitales y aspectos de ese tipo de seguridad. Sin embargo, esta mañana volví a ver otros recientes programas donde reiteran que el mayor miedo que existe hoy no es tanto que la inteligencia artificial se vaya fuera de control, sino el hecho de la inmensa cantidad de gente que va a ser desplazada por la inteligencia artificial de sus trabajos. No sustituida por otros seres humanos, no, desplazada en el sentido de tu cargo, no es que ya no existe, pero ahora lo hace un algoritmo, lo hace mejor que tú y en forma más económica para la empresa, y por lo tanto ya no te necesitamos a ti. Algo que siempre ha ocurrido antes con los cambios tecnológicos, pero que ahora parece ser mucho más masivo y más rápido. Los cambios que se avecinan en el mundo laboral tienden a parecer algo muy rápido, que no va a dar tiempo a que una generación se ajuste al hecho de que ya no puede vivir de lo que ha aprendido y de lo que ha hecho, de su trabajo, y que pueda en un momento dado sentir que no tiene sitio en esta economía capitalista, pues, una economía donde hay que producir para poder justificar tu existencia en la economía, pues tienes que ser un ente productivo. Y estaba reflexionando sobre que perder el trabajo, en muchos casos, no solamente es un problema por no tener la posibilidad de recibir un salario o un ingreso que te permita vivir, sino que el trabajo, a través de la historia del hombre, desde que se inventó el trabajo como trabajo, ¿no? Como trabajo social, como trabajo de impacto social. Porque por muchos años el hombre trabajaba para sobrevivir, pero no trabajaba para él. Él hacía sus flechas, él cocinaba los alimentos, él mataba a los animales. O sea, él hacía trabajo, pero era un trabajo de subsistencia.
Pero con el desarrollo de las civilizaciones, el hombre empezó a organizarse, a dividir el trabajo, y entonces el trabajo de cada uno dejó de ser un trabajo personal de uno para sí mismo y para tu familia, para hacer un trabajo para la organización a la cual tú pertenecías. Fuera una organización feudal o fuera una organización eventualmente industrial. O sea, empezaste tú a tener un trabajo que se te especificaba, que se te pagaba, pero que definitivamente te hacía sentir importante en esa comunidad. O sea que el trabajo, además de darte una remuneración que te permitiera comer, tener techo y algo de entretenimiento, te da un sentido de propósito, te hacía sentir útil para la gente. De allí nuestra devoción y nuestro respeto por la gente trabajadora. Porque la gente que muestra su capacidad de trabajar no solo muestra que puede tener un talento, una destreza vendible para efectos de sobrevivencia, sino que además de eso tiene la decisión de ayudar a contribuir al bien común, creando productos y servicios que benefician a otros. Entonces, esa combinación de doble salario, ¿no? Un salario moral y un salario monetario, es importante. Tan importante que muchas personas trabajan más por el salario moral que por el salario económico. Y siempre cito a esas personas que son servidores públicos, que a veces son policías, bomberos, profesionales que son muy importantes, científicos, gente que trabaja en posiciones riesgosas, por salarios muy bajos, casi de subsistencia en muchos casos. Los maestros, por ejemplo. Los maestros realmente, en la gran mayoría de los países no muy avanzados, los países avanzados remuneran bien a sus maestros, pero los que todavía no han llegado a ese nivel no pagan bien a sus maestros. Y sin embargo esos maestros trabajan y uno se pregunta por qué alguien le puede dedicar su vida al magisterio si ganan tan poco. Bueno, porque hay un salario o hay un beneficio no monetario que es la satisfacción que siente un maestro de hacer un trabajo importantísimo para la sociedad, que es educar a la juventud. Entonces ahí estamos viendo que si en un corto futuro los seres humanos empezamos a perder trabajo, no solamente vamos a empezar a perder el sentido, no solamente vamos a empezar a perder el ingreso económico, lo cual nos pone en la situación de, bueno, ¿y de qué vamos a vivir nosotros? O sea, si llega un momento en que yo que estudié y me preparé para ocupar un puesto en esta sociedad, ya no puedo vivir de lo que hago, porque todos los cargos que estaban disponibles para mi profesión están siendo rápidamente sustituidos por máquinas de inteligencia artificial, ¿qué voy a hacer yo? ¿A qué me voy a dedicar? Es una angustia que en este momento tiene la juventud. Y muchas personas en edad madura ya con responsabilidades también las tienen. Es más, mi generación ya no las tiene tanto porque muchos de nosotros ya estamos como yo retirados, pero sí nos preocupa la de nuestros hijos. Ya nosotros nos retiró la edad, pero a estos muchachos que todavía no tienen edad de retiro los puede retirar la tecnología. Y eso les preocupa a todo el que tenga hijos y nietos, esa sensación de, bueno, ¿y qué se van a hacer estos muchachos dentro de 10, 20 años cuando las profesiones para las cuales estudiaron ya no sean necesarias? ¿Qué irán a hacer? ¿Qué hacer? ¿En qué área desarrollarse para establecer una sensación que les dé de comer para vivir? Ya muchos economistas están viendo esto con interés y han propuesto diferentes esquemas de lo que se llama el Universal Basic Income, UBI, le dicen en inglés, que es el ingreso básico universal, un sistema donde el Estado se beneficia enormemente de las corporaciones que han logrado un alto nivel de eficiencia para producir a bajo costo
pero que han logrado eso a través de unas tecnologías que han eliminado enormes cantidades de empleo, a que esas ganancias de rentabilidad producidos por la innovación tecnológica se utilicen para pagarle a gente un ingreso básico que les permita funcionar socialmente. Esto puede lucirle a muchos de ustedes así como socialismo, ¿no? Entonces, ¿qué me vas a decir tú a mí? Que las corporaciones van a usar sus abundantes ganancias para mantener una cuerda de flojo que no consiguen trabajo. Bueno, una versión extremista de eso sería esa, la de pensar que la idea es mantener personas por no trabajar. Pero olvidémonos de la parte humana de atender las necesidades de una población que no consigue trabajo. Y que no consigue trabajo y que no va a conseguir trabajo, porque incluso aunque puedan ser reentrenables transitoriamente para ciertas posiciones, tarde o temprano las tecnologías también van a ocupar esas posiciones. Y no es que va a ser uno ni dos, va a ser masivo la pérdida de empleos derivada de la utilización enorme de la inteligencia artificial en todos los procesos. Y ustedes ven hoy por hoy, los que tienen curiosidad de ver eso, lo ven en todos los sectores. En el sector agrícola, ustedes ven ahorita hectáreas y hectáreas de terreno que antes ocupaban miles de personas trabajando la tierra y recogiendo la cosecha, y hoy vemos cosechadoras automáticas robóticas que siembran y cosechan automáticamente con 2 o 3 operadores el trabajo que antes tomaba cientos de personas trabajando, ¿no? Eso en el área, digamos, manual y de trabajo físico del mundo agrícola, ¿no? Si nos vamos a otras áreas, se está volviendo cada vez peor, ¿no? Personas que trabajaban en oficinas, en tareas burocráticas, movilizando información de un lado al otro, todas esas posiciones se han desaparecido, han sido reemplazadas por procesos automáticos. Ya se está hablando de que va a haber enfermeras con inteligencia artificial que van a funcionar como cuidadoras a muy bajo costo para efectos de atender las necesidades de información de los pacientes. Y pare de contar, ¿no? En áreas como el periodismo, medios de comunicación, actores, locutores, personal artístico. Hay que ver lo que toma, la cantidad de gente que toma hacer una película. Una película de 40, 50 millones que se aspira a que produzca ganancias de 500 millones. Bueno, ganancias no, pero produzca ingresos de 500 millones. Bueno, eso tomaba muchos empleos. Mucha gente vivía de hacer cine. Bueno, ya se está viendo con preocupación la posibilidad de hacer cine con 30 personas, ¿no? Y con la probabilidad de que el público no aprecie grandes o significativas diferencias entre una película hecha con 5.000 personas y costando 50 millones, produciendo 500 millones, o una película hecha con 30 personas que cueste 10 millones de dólares y que recoja 500 millones de dólares. O sea que estamos hablando de una proposición económica demasiado tentadora para los inversionistas y demasiado devastadora para la gente que vive de la industria del cine, por ponerle el caso, ¿no? Y eso es la parte económica. Vamos ahora a la parte emocional de una población que toda la vida ha tenido como propósito de vida servir en alguna ubicación en la sociedad, trabajando, pero también contribuyendo al bien social a través de su interés vocacional o de lo que le gusta hacer, y que ahora se va a sentir desplazada por inteligencia artificial, y no solamente desplazada, sino ya no te necesitamos tampoco. La premisa que se postula es un área de prosperidad donde la gente va a recibir un pago por existir. Ese pago, por cierto, va a ser necesario porque tan catastrófico
es la pérdida de trabajo como catastrófico para la economía, es que esa gente deje de consumir. Porque en una economía como la que tenemos ahorita, basada en el consumo, si millones de personas dejan de consumir abruptamente, en periodos muy cortos, de 3, 4, 5 años, se nos cae la economía. Porque lo que gasta otro es el salario mío. Si otro no gasta, yo no gano. Entonces, y eso es una cadena. Entonces, cuando empiece el desempleo en forma masiva, si no se le garantiza a la gente poder adquisitivo de alguna u otra manera, puede caerse los ingresos de la gente que sí trabaja y que va a perder su trabajo ya no por la inteligencia artificial, sino por falta de consumidores. Entonces, los economistas están bien preocupados por esto. Yo que no soy economista también estoy preocupado por eso, porque vamos a tener que crear un nuevo orden mundial económico donde aquellas personas desplazadas de sus trabajos, tenemos que encontrarles otra ubicación social que les permita tener un ingreso básico mínimo, que les permita la subsistencia, porque si no, entonces no solamente ellos se empobrecen, sino que se empobrecen todas las personas cuyos negocios se beneficiaban de que ellos consumieran, sino que encima de eso vamos a tener una inmensa cantidad de gente deprimida por no saber qué hacer con sus vidas, por no tener propósito. Uno de los factores más devastadores de perder un trabajo es esa sensación de que uno se siente como un inútil. Caramba, yo antes era útil, había gente que se beneficiaba de lo que yo hacía y ahora no lo estoy haciendo. Entonces no solamente no estoy recibiendo dinero, sino que siento que no tengo justificación de estar existiendo, ¿no? Hay gente que no tiene ningún problema viviendo de su renta y no haciendo nada todo el día. Pero yo creo que eso es una minoría. La mayoría de la gente, aún teniendo suficiente dinero para no tener que trabajar para vivir, siguen trabajando porque el trabajo da propósito de vida, da estímulo, estimula. Por eso es que hay tanta gente con dinero trabajando voluntariamente, porque el voluntariado los hace sentir mejor, le da validación a sus vidas. Entonces, eso quería, antes de irme de vuelta a casa, que ustedes reflexionaran sobre lo que se viene en el futuro, en un mundo donde va a haber mucha gente que se va a quedar sin trabajo. No podemos dejar que esa gente caiga en la miseria, no podemos dejar que esa gente deje de consumir, de tal manera de que si queremos seguir que la maquinaria industrial capitalista siga funcionando, tenemos entonces que crear un mecanismo de redistribución del dinero producido por la inteligencia artificial para sostener esa inmensa masa de gente que va a dejar o que va a ser desplazada por la presencia de esas tecnologías, ¿no? De eso que se está hablando en los foros económicos. Estas no son ideas mías, soy simplemente reseñando lo que leo y lo que escucho en los foros económicos, en los cuales he podido escuchar algunas que otras conferencias excelentes, que están todas en YouTube. Ahí yo no es que tengo acceso privilegiado a nada de eso. Todas esas conferencias del Foro Económico Mundial, de los grandes pensadores, economistas, de la Escuela Londinense de Economía, de grandes universidades, tienen conferencias excelentes sobre eso. Y me gustó mucho una expresión que escuché hoy, porque hay gente que cuando uno habla cualquier cosa a título de crítica del capitalismo, inmediatamente lo ven a uno como un socialista o mucho peor, como un comunista. Y me gustó mucho esta expresión de que no hay que tener miedo de criticar al capitalismo, de que el capitalismo, si queremos mejorarlo, tenemos que identificar sus falencias y tratar de buscar formas de solucionarlas. Porque si no, sí es verdad que se nos cae un sistema que nos ha llevado hasta donde hemos estado y que si no se corrige puede llevarnos en direcciones mucho peores y puede desaparecer en el caos de no servir los intereses de la comunidad. Entonces necesitamos un sistema capitalista sano, mejorable, más justo, más adaptable a las realidades de cada país,
porque de lo contrario, esas deficiencias del sistema pueden llevarnos a extremos caóticos y peligrosos para la estabilidad humana en este planeta. Entonces ese era mi comentario de hoy.